La virtualidad llegó para quedarse. Fue una de las frases de la pandemia, pero en el plano de la educación, la mayoría de las instituciones regresó a la presencialidad apenas pudo. Sin embargo, la puerta que se había abierto no se cerró del todo. Las posibilidades de la educación virtual quedaron planteadas. Y si bien dista de ser perfecta, la oferta de cursos se amplió y hasta se sumó la chance de estudiar afuera, sin necesidad de viajar. Desde el Partido Colorado ahora aparece un proyecto de ley que da un paso más y busca crear una nueva universidad pública enteramente online, la Universidad Virtual del Uruguay. ¿Por qué crear una universidad nueva? ¿Por qué ir por la vía estatal? Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con el diputado que presentó el proyecto, el doctor Felipe Schipani, a quienes ustedes conocen bien. ¿Qué tal? Buen día. Romina, un placer estar aquí. Volviendo a los estudios, después de años a la mesa. de la época de la tertulia. Bueno, y también nos acompaña Claudio Rama, especialista en políticas de la educación terciaria, que asesoró justamente al diputado Schipani. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo le va, Rama? Un gusto, encantado de conocerlo. Bueno, Rama además es economista, docente, hijo de Ángel Rama e Ida Vitale. Bueno, vamos justamente a profundizar en este tema. Vamos a primero una pregunta así como muy general. ¿Por qué apostar a una universidad virtual? Porque creo que es una gran necesidad que tiene el país al día de hoy. Uruguay es de los países de América Latina que menos graduados universitarios tiene. Solo 35 en 10.000 habitantes, cuando por ejemplo Chile tiene 117, Costa Rica supera los 100, Argentina y Brasil casi que nos duplican. Este es un problema importante que tiene el Uruguay porque está absolutamente demostrado que cuanto más profesionales tiene un país, más conocimiento aportan, mayor riqueza se genera. Y eso es un primer diagnóstico que nos debería hacer reflexionar. Es un diagnóstico sobre el que no se habla mucho cuando hablamos de educación. Bueno, o sea, no se pone el énfasis en la cantidad de profesionales que tenemos en relación a la población. Siempre comentamos eso con Claudio. En este país se discute de educación hasta el cansancio. ¿Cuánto hablamos de la transformación educativa o de la educación obligatoria a cargo de la ANEP? Pero de temas universitarios acá prácticamente no se discute. Entonces, el proyecto tiene como propósito poner en el centro el tema universitario. Y tú decías la pandemia. Bueno, la pandemia, ¿qué nos demostró? Que la virtualidad es una gran herramienta para darle oportunidades a muchos uruguayos que hoy no las tienen de acceder a estudios universitarios. Porque hay una brecha geográfica. Hay muchos estudiantes que culminan sus estudios en sus localidades en el interior del país y no tienen los recursos para ir a estudiar a los centros universitarios que, por ejemplo, tiene la UDELAR en el interior o a los que tiene la UTEC. O aunque tengan los recursos, tienen que trabajar, tienen que hacerse cargo de sus familias y por tanto no pueden transitar diariamente cientos de kilómetros para estudiar en una institución universitaria. O incluso aquellas personas que tienen la facultad que quieren estudiar en la esquina de su casa, pero no lo pueden hacer porque tienen que trabajar, tienen que hacerse cargo de su familia, el cuidado de sus hijos y terminan su jornada a las 10, 11 de la noche. Y presencialmente se les imposibilita enormemente. Entonces, si le damos flexibilidad, que es uno de los pilares del proyecto, si esa persona de repente en la noche puede conectarse en la computadora un sábado, un domingo de mañana, cuando está tranquila en su casa, puede estudiar, vamos a estar dándole oportunidades a miles de uruguayos de acceder a la educación universitaria. ¿Eso nos mejoraría en este ranking que impacta por lo que usted señalaba? A ver, se señala dentro de la exposición de motivos. Como puede apreciarse en la gráfica, Uruguay junto a Honduras está en la cola en relación a los graduados en educación superior cada 100.000 habitantes. Y yo creo que sí, porque de lo que se trata es de dar oportunidades, como dice Claudio, el derecho a la educación, para que efectivamente se pueda ejercitar, bueno, tiene que darle oferta a la gente. Es una cuestión de derecho. O sea, yo creo que esto es una cuestión de derecho, sin duda. Derecho a la educación. Afirma además que ese derecho a la educación a veces no se puede cumplir a cabalidad con la educación presencial por varios motivos. Uno tiene que ver con lo geográfico, ¿no? Y después también se menciona en algún momento la situación de personas de más bajos recursos, que son las que quedan más relegados de los estudios terciarios. Totalmente, porque son personas que tienen que salir a trabajar tempranamente, entonces se les imposibilita
o trasladarse a un centro universitario, ¿no? Y hay que reconocer, esto no es en contra de nadie, esto es complementaria a la oferta tradicional del país, que es la presencial, que hace la universidad, que hace la UTEC, a quien yo particularmente le reconozco un enorme esfuerzo. Hace 20 años solo existía un centro universitario en el interior, que era en Salto, ¿no? La Regional Norte. La universidad ha hecho un esfuerzo por descentralizarse, pero Uruguay tiene otra característica, ¿no? Que tenemos poca población distribuida de manera dispar en el territorio. Entonces, no tenemos la demanda que puede tener, por ejemplo, Brasil o Argentina, que por ejemplo, hay provincias de Argentina, Santa Fe tiene la misma cantidad de habitantes que Uruguay. Entonces, pueden tener en cada provincia, en cada estado, una propuesta universitaria con varias opciones, pueden formar polos universitarios. En Uruguay es absolutamente absurdo plantear que en cada departamento haya una universidad con varias ofertas. Entonces, la virtualidad viene, creo yo, a dar respuesta a todas esas demandas que son muy fuertes, fundamentalmente en el interior del país. Pero ahí aparecen los argumentos de, bueno, pero eso entonces, la UTEC, usted dice, le reconozco el desarrollo que tuvo, pero la UTEC justamente nació con esa idea, ¿no? De descentralizar y abarcar otras zonas del país, claramente. A impulso del desarrollo de la UTEC, la UDELAR también creció mucho en el interior. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacer otra universidad? Me permite, porque tiene una mirada que es incorrecta. La oferta que tiene la UDELAR o la oferta que tiene la UTEC es absolutamente minoritaria respecto al total de ofertas posibles. O sea, cuando uno dice, tengo una oferta correspondiente a Rivera, que es la oferta correspondiente a técnico forestal, está significando que la gente solo va a poder estudiar técnico forestal o si no ir al CERP que creó Germán Rapa. Cuando la verdad es que la gente tiene el derecho y la libertad de estudiar economía, derecho, ingeniería, medicina, todas las oportunidades. Entonces, el modelo por el cual yo voy a poner 100 profesores para determinada ciudad y esos 100 profesores apenas nos van a permitir tener una carrera, lo que estamos diciendo, estudie usted lo que yo le quiero dar en la hora que yo le quiero dar y si no usted jódase en su vida. Esa es la realidad. O sea, este modelo presencial, aún pudiendo llegar a tener una universidad, Entre Ríos tiene una universidad provincial y deberíamos de tener universidades provinciales y no centralizadas de Montevideo, no hace la totalidad de las ofertas. Lo que tiene la educación virtual, que es algo que no se ha descubierto hoy la pólvora ni el agua tibia a partir de la pandemia, sino que ya hace 20 años que está en casi todos los países y 40 en muchos otros países. Es la oportunidad de tener diversidad de ofertas. El gran problema en el sistema educativo es, tú antes solo podías tener maestro en Tacuarembó, en Rivera. Ahora, qué maravilla, además tienes técnico forestal. Tú, además de tener una sola, que era la correspondiente al SER, ahora te permiten y te otorgan la posibilidad de tener dos más. Eso es seguir engañando a los uruguayos del interior. Eso es seguir creyendo que el conjunto de recursos que pone la sociedad, que solo están localizados en Montevideo, le dan gotitas y migajas al 40-50% de la población. Y además, el modelo presencial no es solo para el interior. La gente deserta. Si uno empieza a tomar los datos correspondientes a las inscripciones todos los años, 20.000 en la UDELAR, y lo que efectivamente desertan, que es más del 60%, lo que tienes es un acumulado por año de cerca de 15.000 personas, que son miles. Ponga el teléfono para que la gente diga los que abandonaron y no pudieron terminar de educación media y superior. Pero todos esos miles podrían estudiar en educación virtual, podrían continuar, porque el tema es la libertad. Y la libertad es la libertad de elegir, no la libertad que te dan los otros. Pero el Estado como tal tiene recursos finitos, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, pero no le puedo poner una universidad en la esquina a cada uno, ¿no? Para que tenga toda la libertad. Sí. Mire, yo soy canciller de una universidad. Pero por eso pregunto. Le digo y le respondo. Sí. Yo soy canciller de una universidad que tiene 207.000 estudiantes. Es la Universidad Nacional a Distancia de Colombia, pública, creada en 1980 por Belisario Bentancur. El presupuesto público es el presupuesto más bajo que tienen todas las universidades, correspondiente por estudiante. Es apenas el 16% de la media. Esa universidad tiene 73 sedes, pero además es totalmente virtual. 200.000 estudiantes, Colombia. Pero eso existe en Venezuela, en Colombia, en Costa Rica, en México, en Venezuela, en Brasil, en todas partes. O sea, el agua tibia, la universidad más grande de Argentina, siglo XXI.
es al mismo tiempo virtual. Y la que le digo de Colombia está acreditada, y acreditada por el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia, no es cosa paja. Acreditada. Aquí no tenemos ni la Universidad de la República acreditada. Por lo tanto, pongamos las dimensiones. Creer que esto es calidad, creer que esto es un resultado para la gente, creer que se le está dando todas las ofertas a las personas, es falso. Y con 133 millones de dólares, que es lo que está puesto en la discusión en la mesa, por favor, es la oportunidad para todos los uruguayos de lograr terminar sus estudios y sin lugar a dudas lograr estudiar. Pero además, yo pregunto, ¿en el interior no tienen derecho a posgrado? ¿O tienen que venirse a Montevideo? Pero además, hoy existen los posgrados a distancia también, ¿no? Pero mi pregunta iba, voy a la pregunta que le quiero hacer. A ver, ¿por qué hacer una universidad nueva? ¿Por qué no adaptar la universidad o la UTEC, que ya tiene además un gran desarrollo, ¿no? Porque gran parte de los cursos de la UTEC tienen justamente virtualidad, ¿no? ¿Por qué adaptar crear una universidad nueva en relación a lo que... ¿Por qué se creó la UTEC? Porque tiene una diferenciación. ¿Por qué existen las universidades a distancia? Porque la universidad compleja que hace todo es un fracaso y ineficiencia. Y esto es leer Porter, leer Kotler, leer los modelos de especialización y de gestión estratégica. Tú no puedes hacer todo, sino que te vas especializando. Es imposible y no hay ninguna universidad que pueda tener 50-50 por las normativas, los reglamentos internos, los criterios políticos, la asignación de recursos. Es un conjunto de cosas. Las instituciones se especializan. Vas a medir la encuesta industrial en Uruguay y ves que las instituciones empresariales también se especializan en aquellos productos que son característicos, se les llama. Tú no puedes tener, y es imposible que la UDELAR sea militar y civil, laica y religiosa, a distancia y virtual. No, eso es otra engañapichanga, que es, vamos a decirle a la gente que lo que no hemos hecho toda la vida. En el año 2000 hicimos un estudio cuando estaba en la UNESCO y apenas el 1.3% de la matrícula era virtual. 164.000 personas cuando empezaba la digitalización. Uruguay 0. En el 2015 estábamos en 3,5 millones de personas. 15% de la matrícula. Uruguay 0. En el año 2019 estamos en 4.5 millones de estudiantes. Uruguay 0. Entonces ahora sí me van a decir que sí que lo van a hacer cuando hay temas estructurales. Entonces es comprender que no tienes capacidad de hacer todo. La UDELAR es una universidad del modelo complejo, pero hoy ya no existe la posibilidad de que puedas ofertar todos los campos disciplinarios. No existe. O sea, las privadas, la UTEC, la pedagógica, todas tienen capacidad de ofertar porque la cantidad de campos disciplinarios. Yo le digo, ¿cuántas especializaciones hay en medicina en Uruguay? En Brasil había 65 hace 20 años. ¿Cuántas hay en Uruguay? En Estados Unidos hay cerca de 300. Si usted tiene cáncer en la cabeza, no hay ningún cirujano especializado en cáncer en Uruguay porque no hay una especialización. Más allá del corporativismo para abrir una especialización en los temas correspondientes a cirugía o anestesiología. No es posible ofertar desde una sola institución todos los campos disciplinarios. La educación a distancia sí puede. La educación con inteligencia artificial, con chatbot, con plataforma, con simuladores virtuales, puede hacerlo. Y lo que efectivamente dijo Antonio Grompone recién acá, que en los campos disciplinarios, en los campos disciplinarios de la práctica no es posible, no resiste ninguna biblioteca, porque Harvard hizo virtual medicina. Porque, por las dudas para los oyentes que no escucharon, Juan Grompone en el telegrama decía, tenía esas dudas respecto a esta propuesta en cuanto a para qué carreras efectivamente era viable una universidad virtual. Pero me quedó... Te agrego sí. Otro dato en relación a la pregunta anterior. Nosotros le hicimos un pedido de informes a la Universidad de la República porque queríamos saber cuál era el diagnóstico al día de hoy de la virtualidad. A ver qué era lo que había aprendido de la Universidad de la República de la pandemia. Fíjate tú que nos respondieron que en el año 2020, apogeo de la pandemia y apogeo de la virtualidad de emergencia, porque convengamos, lo que hizo la universidad de un momento a otro, producto de que nadie preveía la pandemia, fue contratar salas de Zoom. Y eso fue la virtualidad que es de emergencia, que no es el modelo de virtualidad que nosotros estamos planteando, que supone otras cosas, supone plataformas, simuladores. Pero bueno, en el año 2020 había 2.800 cursos virtuales en la UDELAR.
Es que creció muchísimo, además. En el año 2022 hubo 274. Por tanto, se puede deducir fácilmente que esa disminución del 90% de los cursos virtuales, bueno, supone también una orientación que ha tenido el UDELAR en relación al tema virtualidad, que justifica lo que decía Claudio recién. O sea, es una institución que tiene más de 170 años y que tiene una cultura institucional muy fuerte, apegada a la presencialidad. Por tanto, si nosotros queremos empezar a recorrer un camino de una educación distinta, de una educación que mire hacia el futuro, de una educación que dé oportunidades, tiene que ser una nueva institución que genere, por tanto, una nueva cultura institucional, ¿no? Desde los oyentes hay quien pregunta, bueno, si esto tendría, por ejemplo, si cumpliría con todas las funciones de la enseñanza universitaria, ¿no? Enseñanza, investigación y extensión, por ejemplo. Está puesto en el proyecto de ley. Y cada vez más la investigación es una investigación internacional y es virtual. O sea, hoy el concepto por el cual la investigación es encerrado en un escritorio en el cual en un marco presencial desaparece. O sea, hoy la investigación se hace con escenarios de bases de datos, con formas virtuales y con formas colaborativas. Por lo tanto, el modelo que concibe que la universidad virtual no pueda investigar, no, al contrario. El escenario correspondiente a la extensión es también, no hay ninguna práctica. Les quiero contar, por ejemplo, a los oyentes, y los invito a que algún día, si van a Córdoba, Argentina, vayan a la Universidad del Siglo XXI, la universidad más grande de Argentina, privada y virtual. Tiene un edificio de 10 pisos, yo por PEI, mejores arquitectos del mundo, que es solo de práctica. Primer piso laboratorio, segundo piso simuladores, tercer piso un aula de derecho, cuarto piso una cosa de textil, etcétera, etcétera. Tiene 9 pisos en eso. O sea, el concepto en el cual la práctica, pero además, hoy cada vez más la práctica se hace en simuladores y cada vez está bien. Nosotros en la universidad en Colombia tenemos 98 carreras, 54 de ellas son con práctica de laboratorio y las otras tienen prácticas. Una virtuales las primeras y las otras con práctica. Y se están poniendo simuladores en cada uno. Y el concepto por el cual los simuladores están superando la práctica, que es como decir, ¿usted prefiere el estudio caso de Harvard, que es un solo caso en papel, o lo prefiere un simulador en el cual corre las variables y mueve las variables? Y eso es lo que está cambiando en los conceptos de la práctica que eran del siglo XVI. Hoy, concebir la práctica en forma presencial, no lo hacían ni los cubanos para no romper la cristalería, ya habían tenido programas informáticos desde los 80 para no estar rompiendo la cristalería en farmacéutica. Y yo creo que eso es un concepto que si recorres una universidad moderna, ya no hay aulas, hay laboratorios, y los estudiantes inclusive no están ahí, sino que están desde afuera a través de Internet. Me quedó una duda con los antecedentes internacionales. Esas universidades que usted menciona, ¿son hoy en día 100% se definen como virtuales porque permanentemente hace referencia a la presencialidad? En el caso correspondiente a la UNAD es virtual y a distancia, completa. 100%. Concebida sí. Concebida sí, cuando se creó como una universidad del sur colombiano y 4 años después pasó a ser virtual, es totalmente virtual, ¿correcto? Y está acreditada como universidad virtual. En el caso específicamente de Argentina, en el caso del siglo XXI, tiene 73 o 103 sedes en todo el país, correspondiente a la captación de estudiantes, el registro y también algunos de los componentes prácticos. O sea, el hecho de lo práctico en algún contexto puede llegar a existir, pero el eje conceptual es la enseñanza con recursos de aprendizaje, con tutorías, con simuladores, con plataformas, con un conjunto de concepciones pedagógicas que son otras. Y ahí está el tema de diferencia. Tú no puedes mezclar en el modelo. Durante muchos años la universidad tenía la EVA, y sin embargo la EVA, que es un repositorio de apoyos, no es una plataforma de enseñanza. Si no hubiera habido el streaming, y no hubieran contratado el streaming, pero el streaming, Zoom, se fundó en el 2011, no cuando llega la pandemia. O sea, son escenarios de tecnologías que no estamos aprovechando, y el país necesita y merece aprovechar las tecnologías porque son menos costosas por estudiante, permiten más diversidad y permiten más calidad. Uruguay tiene una de las cosas más interesantes que es rara.
En la Facultad de Medicina las evaluaciones son múltiple choice. En el resto es pecado. Pero en ciencias y en medicina es permanente. Entonces, ¿acaso no podés evaluar con sistemas múltiple choice, con control? Sin lugar a duda que la tecnología permite muchas cosas que no estamos permitiendo hacer. Enseguida volvemos con más detalles de cómo funcionaría una universidad virtual del Uruguay, este proyecto que presentó el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado con el asesoramiento de Claudio Rama, especialista en políticas de educación terciaria. Hoy aquí en Perspectiva estamos tomando el proyecto que crea una nueva universidad pública, la Universidad Virtual del Uruguay, enteramente dedicada a la educación online, como indica su nombre. Es una propuesta del diputado Felipe Schipani, con él estamos conversando sobre por qué va por el camino de crear una universidad y por qué es necesaria una institución nueva en lugar de potenciar, por ejemplo, cursos digitales en las instituciones ya existentes. También estamos con Claudio Rama, especialista en políticas de educación terciaria, economista, docente, que ha asesorado al diputado Schipani en esta iniciativa. Veía, hay muchísimos mensajes. A ver... Mónica, a propósito de una cosa, diputado Schipani, que señaló usted en el comienzo, dice Mónica, no será, dice, me congratulo que se piense en la educación, pero quiero indicar que un universitario no se hace con 16 horas semanales. Solo los fines de semana para estudiar no es una buena propuesta educativa. ¿Qué planteo tiene para alguien que trabaja hasta las 10 de la noche? ¿Cómo estudia esa persona? Por lo que usted señalaba de la cantidad de, bueno, el que trabaja todo el día, el que tiene que trabajar por necesidad todo el día, y usted decía, bueno, que después en el fin de semana se dedique a, pueda tomar esos estudios, ¿no? Bueno, a ver, por supuesto que ¿Qué tiempo real? Hacer una carrera universitaria demanda horas, por supuesto, de dedicación, pero lo que da la virtualidad es flexibilidad. Y seguramente esa persona puede acumular todas las horas de la semana dedicando todo un domingo a estudiar de modo asincrónico, viendo los materiales que se suben a la plataforma. En fin, ese es el paradigma de este modelo, flexibilidad. En vez de estar cursando todas las semanas, todos los días, teniendo que ir presencialmente a la clase, bueno, por favor, denos la oportunidad de poder dedicarle un día a la semana, el día que estoy tranquilo, a eso, de eso se trata. Esto no va en desmedro de la calidad académica ni la dedicación horaria. Uh-huh. Por supuesto que las exigencias van a ser las mismas que se solicitan, por ejemplo, para un curso presencial o para una carrera. Eso me parece que hay que dejarlo claro. Bueno, justo mencionábamos en el corte algún antecedente. Tenía más mensajes que estaban interesantes por cómo ver la iniciativa. Pero, ¿cómo es la experiencia en Brasil? Hoy en día, ¿qué porcentaje maneja de graduados terciarios de forma virtual del total? En Brasil están por arriba del 25%. Ellos tienen algunas áreas en las cuales no habilitan la educación a distancia. Uh-huh. Y al mismo tiempo tienen un sistema muy abierto y muy flexible, en el cual tú vas acumulando créditos y vas acumulando cursos, y no es un modelo de corte, que todos los estudiantes todos los años van juntitos de la mano, sino que cada uno es variado. Pero lo que interesa marcar respecto al tema de calidad también de Brasil es que hay un examen que todos los brasileros dan, presenciales o virtuales, y que muestra que desde el 2008 los resultados son mejores de los estudiantes a distancia. O sea, aquí hay un paradigma que alguien dijo sin saber nada, que la calidad es la presencialidad. No, eso es la vivencia de los libros de Jevons, es otra cosa distinta. Porque ahí podía plantearse, o sea, después que estén esos universitarios ya en el campo laboral, bueno, se va a dar esa distinción. Ustedes lo que dice es, incluso han mostrado, hay resultados que muestran que son mejores profesionales, o sea, muestran resultados académicos superiores a los que estuvieron presencial. Pero en el proyecto de ley que ha presentado Felipe Schipani y la bancada que lo está apoyando, se pone un examen de egreso, cosa que no hay. El problema con la educación superior no importa cómo ingreses, sino cómo egreses, que tenga las competencias y tú vayas llevando los recorridos en función de tu tiempo. También es cierto que cada vez uno empieza a preguntarse por qué las carreras son tan largas.
Hoy se han desarrollado los bootcamps y todos los tipos de informática van a los bootcamps que te dan lo que necesitas y no los excesos. Y de alguna forma cada vez más empieza una discusión a reflexionar cuáles son los componentes que tienes que tener en el grado, cuáles son los de posgrado y cuáles son de tu formación de vida que son diferenciados. Hoy la universidad ha ido agregando la dinámica universitaria muchos conocimientos que hacen un exceso correspondiente a que son conocimientos más de posgrado que de grado, o inclusive que corresponderían a la educación media y no a la educación superior. No tenemos que descartar que antes teníamos carreras de 6, después ahora de 5, y ahora están pasando a 4 a nivel mundial. Y tenemos en la reforma de Bolonia que el modelo es pasar a 4 y hasta 3. Entonces, el problema no es los tiempos en el formato tradicional, es las cualidades y las calificaciones. Voy a leer el texto, ¿no? Lo que señala el proyecto. Los siguientes artículos establecen los fines y cometidos de la UBU, como se la denomina, ¿no? Contribuir al acceso a la educación terciaria y superior, a la regionalización y el desarrollo sustentable del país a través de la formación de recursos humanos innovadores, proactivos y actualizados. Formar y actualizar profesionales con un perfil creativo y emprendedor, con un enfoque por competencias, dotado de compromiso social y aptos para una inserción innovadora y proactiva en el trabajo y la sociedad, con capacidad de innovación y la gestión de las organizaciones, así como para identificar problemas y proyectar soluciones acorde a cada situación a través de la educación virtual y a distancia bajo todas sus modalidades. Después hay algún aspecto más a considerar, pero ¿quiere hacer algún comentario sobre esto? De la calidad. Exacto. Yo conozco mucho la realidad de la Facultad de Derecho. Bueno, pues estudié en la facultad, integré su cogobierno y sigo vinculado. Y en la Facultad de Derecho hoy un estudiante se puede recibir sin haber ido un día a la facultad, porque existe la metodología de libre, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que no es obligatoria la presencia del estudiante en los cursos y que puede ir directamente a rendir el examen, a no ser la parte de la práctica forense, que es un curso en el último año. Entonces, cuando hablamos de calidad académica, ¿quién va a tener más calidad académica? ¿Un estudiante que hace la carrera, por ejemplo, de Derecho a través de una plataforma virtual, o un estudiante que nunca participó de un solo curso, que se preparó estudiando en su casa, pero que no cursó ninguno de los cursos que brinda la facultad? Y esta realidad del libre es una realidad que se da también en otras carreras de la Universidad de la República, por ejemplo. Entonces, aquí no se puede poner como la panacea de la calidad académica la presencialidad, porque es como decía Claudio, hoy la educación y su calidad académica no está en función de la forma en que se dicta, si es presencial o si es a distancia, sino que influyen otras cosas como el nivel del cuerpo docente. Es bueno aclarar, porque esa ha sido otra pregunta. Bueno, ¿de dónde van a salir los docentes? Obviamente va a haber docentes de Uruguay, pero el hecho de tener una opción virtual nos permite acceder a docentes de otras partes del mundo. Como decía Claudio el otro día en la presentación, nos permite la posibilidad de tener un premio Nobel a distancia dictando clases en la Universidad Virtual del Uruguay. Entonces, yo creo que las posibilidades que se abren para el desarrollo de la educación terciaria y para darle posibilidades, reitero, a mucha gente que hoy no tiene posibilidades, es realmente relevante. Ahí toca un punto que quería preguntarle, teniendo en cuenta eso, ¿no? Lo que brinda la virtualidad en cuanto a poder aprovechar del extranjero. ¿Vale la pena meternos en este camino acá en Uruguay, teniendo la posibilidad también cada vez más de estudiar fuera de fronteras, manteniendo la residencia acá en Uruguay? Bueno, el tema es que esta es una universidad pública, ¿no? Y gratuita. O sea que todos los habitantes del país van a poder acceder a ella de manera gratuita. Tú hoy, si te querés pagar un estudio de grado en una universidad a distancia, que es algo muy extendido, ¿no? ¿Cuántas personas conocemos que estudian a distancia en universidades de Europa, españolas? Pero aquí es que antes se trasladaban y ahora lo están haciendo totalmente aquí es el virtual. Estado uruguayo quien está ofreciéndole la oportunidad a muchos uruguayos de acceder a la educación terciaria a través de la virtualidad. ¿Y si se le cobraría a quienes quieran estudiar desde el exterior? Exacto, a los no residentes. A los no residentes. Se les cobraría. Pero este puntito me gustaría agregar una cosita.
Lo que está pasando es que muchos uruguayos del interior y de Montevideo tienen que comprar cursos de otras universidades virtuales y pagar extranjeras porque no tienen esas ofertas acá. Y pasa, la misma universidad, yo estoy en Colombia, tenemos estudiantes de Uruguay que se han inscrito y pagan. O de España, miles que están en la UNIR o en la UOC. Entonces, aquí hay una demanda de la sociedad que no la está respondiendo el Estado. Y lo que está planteando en el marco del proyecto que presentó Felipe Gipani es responder a una demanda, a una necesidad, porque los uruguayos la están buscando responder de otra forma, que es, ¿quieren estudiar? Sí, las madres quieren que sus hijos estudien, que hagan su posgrado. Entonces, el escenario de tener una oferta gratuita, controlada por el Estado, supervisada y que al mismo tiempo permita diversidad, es una necesidad que si no la gente la va a resolver y eso va a ser pérdida de recursos, ausencia de controles de calidad, incapacidades también de generar una oferta de uruguayos ofertando educación fuera del Uruguay, que puede ser también con movilidad transfronteriza. Uno mira todos los programas de la ANI, todos son programas de movilidad física. Se acabó eso en el mundo. O sea, la movilidad transfronteriza, que tomas un seminario en esta carrera o en la otra, o sea, es mucho más flexible el sistema y nosotros todavía creemos que el escenario es de 8 a 12, correspondiente a la calle tal, el lugar tal, con los profesores tal o cual, y un currículum rígido. Acá Miguel desde la audiencia le manda felicitaciones al diputado por la iniciativa, dice, luego de la experiencia post-pandemia nadie puede negar el increíble potencial para que miles retornen a sus estudios, los concluyan y se incremente la matrícula. Eso debería ser emulado por secundaria por obvias razones. Soy padre, dice, y trabajar, y además de trabajar, bueno, la virtualidad me permitió retomar mi carrera. Hay que hacerlo. Y después, a propósito de la calidad, apunta, la calidad del resultado en contenido deviene, entre otras cosas, del tiempo de traslado y demoras propias de la presencialidad que quedan disponibles para el estudio real, con la ventaja de, en relación a tener la flexibilidad que mencionó el diputado. Y por eso apunta de que no sería en detrimento, ¿no? Raúl dice, qué dato significativo y poco mencionado, la proporción de graduados. Excelente iniciativa, dice él, cuenta que lo vio en Stanford y no podían creerlo. Aulas tradicionales casi no hay, solo talleres y laboratorios. Después hay varias preguntas más. Laura, por ejemplo, apunta a cómo sería ¿qué pasa con el cogobierno o con la forma de funcionamiento de esa universidad, ¿no? Podríamos mencionar ese punto. ¿Cómo se organiza? Esto es la segunda parte del proyecto de ley, establece los términos organizativos. Por ejemplo, 2 consejeros y el decano que integran el Consejo Directivo Central de la UBU serían designados por el Senado a propuesta del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Exacto. Como la UTEC. Como la UTEC. Es un modelo muy similar al de la UTEC, tiene un consejo directivo de 3 miembros con un rector y después tiene un consejo consultivo en donde participan los órdenes universitarios, los estudiantes, los docentes, por supuesto también los integrantes del consejo directivo y representantes de los sectores empresariales, de la Organización de los Trabajadores, del PIT-CNT, de los colegios profesionales, del Plan Ceibal, ¿no?, que es otro gran activo que tiene el país en la materia, del Ministerio de Educación y Cultura, del Poder Legislativo. Sería ese Consejo Consultivo el ámbito... Intendencias también. Un representante del Congreso de Intendentes. O sea, es bien amplio para poder tener en ese ámbito que es consultivo al Consejo Directivo de la universidad a todos los actores que de alguna manera están involucrados en ese tema, ¿no? ¿Qué estimaciones tienen de qué significaría en materia de costos una implementación de estas características? Pienso, por lo que siempre es, bueno, la discusión en torno al presupuesto de la educación en este país, ¿no? Bueno, yo creo que se paga sola, ¿no? Esta es una iniciativa que se paga sola, porque lo que le va a redundar al país en desarrollo económico, en crecimiento, en incorporación de tecnología e innovación, a la larga va a ser mucho más de lo que efectivamente se pueda invertir en materia presupuestal.
Pero yo creo que el proceso va a ser muy similar al de la UTEC, por supuesto. A nadie le cabe en la cabeza que de un día para el otro esta universidad va a tener 200 carreras. Va a ser paulatino. Y en la medida de que empiecen a aparecer los resultados y la sociedad empiece a advertir que hay resultados y que haya demanda de estudiantes, bueno, se le va a dotar de recursos presupuestales y con el correr del tiempo paulatinamente irá acrecentando su oferta educativa de acuerdo también a los intereses y las necesidades que establezcan. Pero en principio no quedaría limitada a ningún campo de actividad. Eso nosotros lo establecimos para darle amplias facultades a las autoridades para que ellos establezcan las prioridades de acuerdo también a las necesidades que tenga el país, a la demanda que haya en cada una de las áreas, ¿no? Rafael, que vive en el exterior, dice, por favor, que el proyecto contemple la posibilidad de la formación, o por lo menos a bajo costo, de uruguayos residentes en el extranjero, que somos muchos. Es una buena idea, Y aprovechando ese mensaje, nosotros presentamos este proyecto, pero es un proyecto abierto. ¿Por qué? Bueno, porque queremos que se le hagan aportes, que se enriquezca. Estamos creando un ente autónomo, ¿no? Porque es la única forma, de acuerdo a nuestra Constitución, en la que se puede dictar los servicios educativos. Y por tanto requiere 2/3, requiere mayorías especiales y requiere el acuerdo de todo el sistema político. Por eso es un proyecto que está abierto para hacerle modificaciones, y es muy buena esa idea de pensar también en los uruguayos que están fuera del país a los efectos de la gratuidad. Hace unos días que se hizo la presentación, ¿qué receptividad tuvo entre sus colegas? A ver qué andamiaje político puede tener esto. La verdad que yo estoy muy contento con las repercusiones que hasta el momento han habido. El día de la presentación, en primera fila, estaba el diputado Agustín Mazzini, que es integrante del Frente Amplio e integra la Comisión de Educación de la Cámara, en donde vamos a tratar este proyecto. Estaba también en primera fila el presidente de la comisión, que es representante del Partido Nacional, el diputado Irrazábal de Durazno. Yo creo que podemos alcanzar los acuerdos, se pueden alcanzar los consensos, en la medida de que esto es una necesidad que todos los legisladores y todos los ciudadanos lo vivimos, y muchos más los legisladores del interior. Hay un fuertísimo reclamo tendiente a que se abran oportunidades para toda esa gente que lamentablemente con el modelo presencial que tenemos hace tanto tiempo en el país no tienen oportunidades. Creo que hay que mirar hacia el futuro, creo que Uruguay tiene que tomar las mejores experiencias que en la materia existen, y yo soy realmente muy proclive a pensar de que podemos avanzar en este proyecto. ¿Puede ser en este periodo de gobierno? Bueno, ojalá, vamos a trabajar para eso. Ya el mes que viene vamos a empezar a tratar el tema, a empezar a citar especialistas a la Comisión de Educación. Vamos a hacer todo el esfuerzo para que sea en este periodo, y si no es en este periodo, dejar la semilla para que sea en el próximo. Lo que no hay duda es que en el Uruguay, tarde o temprano, vamos a tener una opción de este tipo, porque es el tiempo y la propia realidad la que lo va a imponer, ¿no? Diputado Felipe Schipani, del Partido Colorado, economista Claudio Rama, especialista en políticas de educación terciaria. Gracias a los dos, por lo menos nos permitió hacer un primer abordaje, quedaron muchas preguntas, pero seguro que este tema va a seguir arriba de la mesa. Por lo visto genera mucho interés entre la audiencia, hay interesados, hay aportes, como manifestaba, y bueno, quedamos en contacto y la seguimos en cualquier momento a medida que vaya avanzando la discusión. Muchas gracias, Romina, un placer como siempre. Muchas gracias, un gusto.